Ya inició la campaña electoral. Faltan 94 días exactos para la primera vuelta. 3 meses, ¿no?, para ya finalmente conocer quiénes pasan a la segunda vuelta y quiénes son elegidos para el Congreso de la República. Recordemos que esta vez el Congreso es bicameral, van a ser 2 cámaras y vamos a tener representantes en la Cámara de Diputados y de Senadores. Pero los candidatos ya están en campaña. Usted va a ver ahora en enero ya los carteles en las bermas centrales, va a empezar a ver todas las publicidades en redes sociales y precisamente de eso trata el siguiente informe. Vamos a ver cómo es que están afrontando la campaña electoral los candidatos ahora en el 2026. Algunos han optado por la vía digital, otros están tratando de cautivar el voto joven indeciso, otros están yendo por las vías tradicionales, de salir en distintos medios de comunicación, de hacer eventos. Vamos a ver cómo se preparan los candidatos para esta primera vuelta de la contienda electoral. Frente a cámaras, en sets de televisión, viajes y videojuegos. Así arrancan motores quienes buscan llegar a Palacio de Gobierno. Rafael López Aliaga se metió a la cancha electoral desde una consola de videojuegos. Está bacana. Puedes viciarme, ¿eh? Estos momentos no quedan en privado, son compartidos como parte de su campaña digital, demostrando que sabe trabajar en equipo. El general Williams usó un detrás de cámaras que lo muestra listo para una batalla política, junto a jóvenes a quienes los prepara para su próxima operación, salvar al Perú. Muchachos, en este reto necesitamos contar con ustedes, contar con su voluntad, con su compromiso, con su fuerza. Solamente así podremos rescatar al Perú de todos sus problemas. Quien no deja las cámaras y se mantiene fiel a su estilo es el periodista y ahora candidato presidencial por Sí Creo, Carlos Spa. Se le ve en un set de televisión conduciendo su programa Notas de Ruta. Tampoco queremos una política que se reduce a insultos, a malas palabras, ni a contubernios por debajo de la mesa. Esa política lo único que busca es aprovecharse de la confianza del pueblo para medrar, para robar. Keiko Fujimori continúa recorriendo el país, entre viajes y conferencias. Seguir recorriendo el país, escuchar a los jóvenes, a familias, emprendedores. El Perú tiene una fuerza enorme con historias que deben ser contadas. Quien ha iniciado la campaña a la ofensiva es Fiorella Molinelli, la única que ataca directamente a la clase política y cuestiona duramente al Congreso. Tuvieron 5 años en el Congreso. ¿Dónde estuvo ese carácter? ¿Dónde estuvo esa valentía? Hablan de cambio, pero se dejaron aplastar por sus propios colegas. La campaña está en marcha y mientras algunos buscan conectar, otros confrontar. La batalla por el voto se verá en las urnas. Ya, pero vete vos. Muy bien, precisamente al respecto vamos a tener en unos minutos a Carlos Spa con nosotros. Ya está él en el set, nos está mirando desde atrás. Pero vamos con más información porque continuamos con todo lo que comprende el proceso electoral y cada elección nos deja César Acuña una frase para el recuerdo, ¿no? Ahora él ha anunciado que no lee, no es necesario para él leer, a pesar de que tiene una universidad que cada día se amplía más, cada día tiene más recursos y él considera que como titular, como rostro de esta gran institución, él no necesita leer ni tener más conocimiento. Vamos a ver qué cosa es lo que dice. Bueno, no es tan difícil no darse tiempo si es que uno organiza, hasta un libro se puede organizar. Lo divide nada más, 10 hojitas diarias, 30 minutitos. Y así amolda un poco la cabeza. En fin, vamos a pasar a otro candidato cuestionado. Hablamos del hermano del preso Martín Vizcarra, ¿no? Mario Vizcarra. No, su candidatura cuestionada porque esta información de que tenía una condena firme, ¿no?, debió ser considerada para no admitirlo o no admitir su candidatura. ¿Qué pasó con el jurado electoral en su momento? Es lo que todos nos preguntamos. Hace 2 décadas
se le impuso esta condena por irregularidades. Él dice que está rehabilitado, pero habrá que preguntarle, ¿no? ¿Y qué pasó con la reparación civil? No importa. Entonces, ¿de qué rehabilitación hablamos? A continuación. Es el hermano de Martín Vizcarra. Y pese a que nunca dijo que fue sentenciado por corrupto, hoy su gran secreto ha sido revelado. Cuenta de su inescrupulosa actitud reptiliana frente al dinero del Estado. Se trata de una sentencia impuesta hace más de 20 años por cobrar doble sueldo al Estado, según la resolución judicial que obtuvo contracorriente mientras era presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua, CETAR Moquegua, lo que hoy es el gobierno regional de Moquegua. Paralelamente cobraba otro sueldo del Estado por asesorarse a sí mismo. Así como lo escucha, fue más frío que el propio lagarto. Ahí vemos la verdadera naturaleza del señor Mario Vizcarra Cornejo, que es de beneficiarse personalmente cuando tiene un cargo en el Estado. Es decir, no busca un cargo para servir al pueblo, sino para servirse personalmente. Pero el Miyagi de la mentira no solo recibió doble sueldo del erario público, también fue condenado, según este documento, por falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, por firmar una declaración jurada, la misma que equivale a un testimonio legal, donde aseguró que no tenía otro vínculo laboral con una entidad del Estado. Todo ello con la única finalidad de que se aprobara el contrato con el PNUD y así pueda cobrar $2,000 adicionales por 4 meses. Un faenón al estilo vizcarrista. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 ha detectado esta sentencia y ha declarado inadmisible la candidatura al Senado de Mario Vizcarra, quien simultáneamente postula la presidencia de la República por Perú Primero. Y es que la ley 3717 es muy clara. Están prohibidos de postular todos los funcionarios públicos que fueron condenados como autores de los delitos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitados, dice la ley. Bueno, claro, y lo peor que puede haber es la negación, ¿no? En lugar de reconocer que sí, efectivamente, hubo esa sentencia. Salen algunos defensores que son candidatos por esta agrupación política, como Alejandro Salas, ¿no? Que nuevamente quiere llegar al poder y dice que Mario Vizcarra fue inducido al error, ¿no? Cuando cobró doble sueldo. Pero no es la única acusación con relación a esta sentencia firme. Ya veíamos también por la firma de esta declaración jurada y la acusación por falsedad genérica, también para cobrar otros $2,000. Entonces, ¿cuál es el error? ¿No? ¿Cómo alguien puede inducir al error a otra persona si finalmente es el principal beneficiado? Vamos a escuchar. Esa reparación civil, de acuerdo a los registros de memoria que tiene Mario Vizcarra, sí la pagó. Lo que sucede es que el voucher no lo presentó. Es el escudero de los hermanos Vizcarra, sin argumentos. Escuche cómo defiende a Mario Vizcarra, que cobró doble sueldo. Lo inducieron al error, ¿no? Lo inducieron al error. Pero por supuesto, si te hacen firmar un contrato para que recibas un bono de productividad, para que asumas un cargo, te inducen al error. Y es que Alejandro Salas apela que era la primera vez que Mario Vizcarra trabajaba en el Estado y no sabía. Era la primera vez que él era funcionario público. Si desconocía, ¿cómo es que va a poder gobernar un país? Pasemos ahora a Martín Vizcarra y al aluvión de pruebas que hay en un caso sólido que lo llevó a la cárcel, pero para Alejandro Salas pasa por agua tibia. Pero esas son especulaciones. Gobernador, no es especulación. Claro, pero ya eres especulación. Salas inició en Somos Perú y luego apareció junto a Pedro Castillo. ¿Cuál es su línea ideológica que defiende? Yo lo conozco a Pedro Castillo cuando me convocan para asumir el cargo, cumplo el encargo, voy, y sí, pero lo conocí a Martín Vizcarra de antes. Martín Vizcarra hizo una campaña al Congreso con quien te habla, por Somos Perú,
Él fue elegido congresista, no pudo asumir porque lo inhabilitó el Congreso. Con José Gerí también, ¿no? José Gerí, claro, era... A ver, ¿cómo quedó esa elección? Esa elección quedó... a Martín Vizcarra lo inhabilitan. Gerí es el excesitario de Vizcarra. Claro, y digamos, en los últimos conteos del voto, creo que Gerí me termina ganando a mí por 600 votos, ¿no? O sea, era... Si no, ahorita serías el presidente. Salas le sonrió a Pedro Castillo. ¿Cuál fue su rol en medio de tanta corrupción? Bueno, yo me metí al pleito, hubo gente que ayudó mucho. Alejandro Salas siempre estuvo al lado de personajes cuestionables y ahora es candidato al Senado de Perú Primero. Bien, son las 7:11 de la mañana y vamos con una importante mención. Bienvenido 2026 y la nueva promoción que nos trae Mediterráneo para iniciar el año. Un pollo a la brasa, más papas fritas o ensalada clásica, más una refrescante gaseosa de 1,5 litros a solo 78 soles 90. Ya lo sabe, las mejores ofertas de este verano las trae Mediterráneo. Pídalo en cualquiera de sus locales o a domicilio a través de mediterráneo.com.pe o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del mundo. Bueno, Contracorriente está siguiendo de cerca toda la investigación sobre lo que venía sucediendo en la Universidad Nacional de Ingeniería bajo la gestión de Alfonso López Chau, que hoy quiere ser presidente de la República, pero su paso por esta casa de estudios, la verdad es que deja más sombras que claridad, ¿no? Para mostrar una gestión realmente transparente y honesta, ¿no? Hoy por hoy se sabe que esta universidad en su día fue como una especie de caja chica. Se habrían beneficiado inclusive hasta los familiares de los cercanos, de los de más confianza a Alfonso López Chau. Veamos. Conozca a los hombres de confianza del candidato presidencial, Alfonso López Chau, que fueron colocados en puestos claves de la UNI con un solo objetivo: beneficiar a los suyos, a su familia, con exorbitantes contratos a cuenta de los fondos de la Universidad Nacional de Ingeniería. Durante su segundo año como rector de la UNI, Alfonso López Chau designó el 14 de diciembre del 2023 como director de la Dirección General de Administración a uno de sus hombres de más confianza, Carlos Gustavo Ruiz, el ingeniero al que le bastó tan solo 3 meses para sacarle provecho a su nuevo puesto, para beneficiar directamente a un proveedor, aunque todo esto resulte ilegal. Se trata de Guillermo Jesús Ruiz Guevara, quien en la declaración jurada de su jefe, Carlos Ruiz, aparece como su hermano. Sí, el hombre de confianza de López Chau contrató por 18,000 soles a su hermano por el concepto de servicio de coordinación y monitoreo de actividades académicas y administrativas. Pero, ¿qué recibiría a cambio el candidato presidencial? Pues resulta que el mismo día que se emitió el contrato de 18,000 soles a favor del hermano del hombre de confianza de López Chau, este se afilió al partido político Ahora Nación de López Chau. Es decir, el mismo día, el 20 de marzo del 2024, firmó contrato para recibir fondos públicos de la UNI para inmediatamente después inscribirse en el partido político del rector de la misma universidad. Esta es la orden de servicio emitida el 6 de septiembre del 2022, con la que el vicerrector Arturo Talledo beneficia a su sobrina, Olga Natalia Alba Carmen, con la suma de 9,900 soles para trabajar directamente en su despacho. Su experiencia, ninguna, más allá de ser la sobrina del vicerrector nombrado por Alfonso López Chau. Olga Alba terminó la carrera de administración en la Universidad César Vallejo en agosto del 2022 y fue contratada por casi 10,000 soles a tan solo un mes de terminar su carrera. La suerte de algunos.
Estos son los personajes elegidos por López Chau para confiarle puestos claves en la administración de una de las universidades más prestigiosas del país. La pregunta es, ¿pensará también elegir a las mismas personas que se aprovechan de los fondos públicos para beneficiar a sus familiares a gobernar nuestro país? Bueno, y el doble rasero realmente es impresionante, ¿no? María Agüero es una congresista de izquierda. Se ha mostrado en contra de los Estados Unidos porque ella dice que no es posible que hayan intervenido en Venezuela. Pero, bueno, aquí hay un poco de memorex, ¿no? Porque la congresista Agüero tiene nacionalidad estadounidense, para empezar, también. Tiene empresas millonarias en los Estados Unidos. Y, bueno, habla inglés. Vean. Estados Unidos invadió Venezuela. Es saqueo imperialista. Es el viejo discurso del doble rasero. María Agüero, que ahora arremete contra Estados Unidos, ya no recuerda cómo cumplió el sueño americano, pero de forma ilegal. Yo me acuerdo la primera vez que cruzamos la frontera, nos agarró la migración de Estados Unidos. Mi único pensamiento era, Dios mío, quiero llegar, por favor, Dios mío, y hazme llegar. Ese era mi objetivo. Así llegó a Los Ángeles, California, negando sus orígenes, es decir, dándole la espalda a quienes votaron por ella, a los arequipeños. Pero cuando me decían de dónde eres, yo sentía ese cortocircuito y decía, ¿de dónde digo? Porque no puedo decir que soy cusqueña porque estaría mintiendo. Pero no puedo decir que soy arequipeña porque no me siento arequipeña. Pero las barbaridades del Agüero no tienen fin. A su retorno, matriculó a sus hijos en colegios públicos, cuando en las tierras gringas estaban estudiando en Beverly Hills. Vine aquí, pues dije, no, hay que ser coherente. Entonces, eduqué a mis hijos en colegio público. Mi hija en el colegio Micaela, mi hijo en el Independencia. Y la gente se horrorizaba porque decía, como te los traes de Estados Unidos de haber estudiado en Beverly Hills y te los vas a llevar ahí donde los ambulantes que llevan a sus hijos que cortan caras y que son lesbianas y que son delincuentes y todo, y te hacen dar miedo. Lo peor es que supuestamente odia el capitalismo, la tierra del tío Sam, y goza de la nacionalidad norteamericana. Y para el colmo, tiene millonarias propiedades, como el ABC Builders Company. That's my company, es mi compañía. Cuando nos ubicamos en un sistema capitalista y lo entiendes, sí juré. Con estos comentarios desde su tumba, Fidel Castro y Hugo Chávez deben estar revolcándose. La señora no tiene vergüenza de nada, y es que sus perlas continúan. También sabe levantar el puño como los terroristas. Levanto el puño porque represento a la clase trabajadora. El puño también lo levantó Abimael Guzmán. La verdad es que el Agüero es congresista, pero es la primera en pisotear las leyes, como cuando usaba irregularmente el estacionamiento del Congreso para guardar el carro de propiedad de su hermano. Y el chofer de esa camioneta de ahí, F0K530. Ese tiene años ahí. ¿Estacionado ahí? Ese no se mueve, ¿no? ¿No se mueve? María Agüero es de aquellas comunistas que vive como millonaria, mientras los peruanos contamos sol a sol para poder comer. ¿Se configuraría esto como un acto caviar, usted cree? Considerando que el caviar es el socialista de salón, ¿no? Aquel que asegura, ¿no?, estar siempre en favor del proletariado, del pueblo, etcétera, pero disfruta, ¿no?, de las bondades del capitalismo y del imperialismo yanqui, ¿no? Es ahí donde ella sí compra sus casas, es ahí donde ella sí vacaciona. De repente no se siente arequipeña, pero sí se siente, ¿no?, un poco más cercana a Trump. ¿Qué dirán sus compañeros de bancada, sus compañeros de partido, ¿no? Bueno, lo que está pasando en Estados Unidos es realmente interesante, ¿no? Interesante por el movimiento geopolítico y por el movimiento que tiene el presidente Donald Trump frente a los sucesos con respecto al petróleo. Y esto lo decimos propiamente porque el gobierno
norteamericano ha incautado 2 buques petroleros que estaban navegando en el Atlántico, y esto dentro del plan que se ha anunciado por parte de Marco Rubio, secretario de Estado, y por parte del propio presidente Donald Trump, frente a lo que es el proceso de reestructuración de Venezuela. Vamos a ver de qué ha tratado todo esto. Sorpresa en alta mar. Estados Unidos interceptó 2 buques petroleros que, según el gobierno norteamericano, pretendían sacar petróleo de manera ilícita de Venezuela. Las embarcaciones Sofía y Vela 1 fueron interceptadas en aguas del Mar Caribe y del Atlántico Norte, intentando romper el bloqueo de petróleo que entra y sale de ese país. Según el Comando Sur, los 2 buques estarían vinculados a la denominada Flota Oscura o Flota Fantasma. Estas prácticas se basan en la desactivación de los sistemas de rastreo, el uso de banderas falsas o de conveniencia. Precisamente, una de las naves intervenidas llevaba una bandera rusa, hecho que llevó al Ministerio de Transporte de dicho país a pronunciarse. En un comunicado, calificó el hecho como una intercepción ilegal de petróleo, argumentando que el Vela 1 recibió un permiso temporal el pasado 24 de diciembre del 2025 para navegar bajo la bandera de Rusia, amparado en normas del derecho internacional. Por otra parte, la petrolera estatal venezolana confirmó las negociaciones con Estados Unidos para la venta de hidrocarburo. Es una transacción estrictamente comercial con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes. Tirando abajo lo dicho hace algunos meses por Diosdado Cabello. Mientras tanto, el secretario del Estado norteamericano, Marco Rubio, detalló el plan de 3 fases para recuperar Venezuela, donde el primer paso será la estabilización del país. Finalmente, aseguró que el petróleo de Venezuela entregado a Estados Unidos se venderá a los mercados internacionales y el dinero se controlará en su distribución para el beneficio del país sudamericano. Bueno, y preste atención al detalle, ¿no? Porque anoche el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirma efectivamente esta comunicación que ha sostenido vía telefónica con Gustavo Petro, que vale decir también, ¿no? Desde que Trump con sus tropas de Delta ingresa a Venezuela, capturan a Nicolás Maduro, pues Gustavo Petro, la verdad es que le ha bajado bastante el tono cada vez que se refiere a Donald Trump, cada vez que se refiere al gobierno de los Estados Unidos. Anoche, Donald Trump efectivamente dijo que han conversado, pero que deja en claro que ha sido Petro, el presidente de Colombia, quien lo ha llamado, ¿no? Y todavía Trump pone en este tuit, dice, agradezco la comunicación de Gustavo Petro y el tono. Bueno, Petro también se ha pronunciado luego de esta comunicación. ¿Qué ha dicho? Vamos a ver. Muy bien, el presidente de la República, José Gerí, ha mantenido una comunicación, un diálogo con Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, a quien le ha brindado todo su apoyo y le ha expresado que es necesario garantizar la estabilidad política, la institucionalidad democrática en Venezuela, ¿no? Luego de las elecciones de julio de 2024, y su respaldo se suma a varios pronunciamientos de distintos gobiernos latinoamericanos que han pedido que se respete el resultado electoral de las elecciones venezolanas del año 2024 y sobre todo frente a la coyuntura en la actualidad con Estados Unidos. Muy bien, y ya está en nuestros estudios Carlos Spa para conversar con nosotros frente a frente, cara a cara. Sorprendido porque no es la primera vez que está en este set. No, yo trabajé varios años aquí cuando era Canal Monitor, el primer canal de televisión por cable en el Perú. Yo estaba a cargo del noticiero todos los días y también hacía las entrevistas. Así que ha sido un bonito recuerdo regresar a este estudio. El estudio ha cambiado mucho por la tecnología, por todos los equipos tan modernos que hay. La entrada era una playa de estacionamiento, ahora se ha llenado de edificios y de oficinas. Sí, pero ha pasado todas nuestras barreras de seguridad como si nada. Sí, bonito recuerdo. Muy bien. Bueno, Carlos Spa está postulando a la presidencia de la República con el partido Sí Creo y vamos a conversar con él sobre distintos temas que se han puesto en la agenda política no solamente del país, sino también del resto del mundo. ¿Qué está pasando en Venezuela, Carlos? Es un tema, yo creo,
a interpretar, porque muchos inicialmente lo consideraron como un retorno a la democracia por parte de Venezuela. Finalmente había caído el chavismo junto con la captura de Maduro, pero estamos viendo en estos días que todavía ese es un proceso que está por decantarse. Es un proceso, evidentemente, no tiene que ser un proceso que tiene que ser llevado a cabo de manera ordenada, pero lo que es interesante es el nivel de fariseísmo y el nivel de hipocresía de muchos dirigentes que durante muchos años guardaron silencio vergonzoso en relación a la pérdida de soberanía nacional de Venezuela, a la renuncia a la soberanía nacional en Venezuela en favor de China, en favor de Rusia, en favor de la penetración de los iraníes. Ahí esa gente se mantuvo completamente en silencio, no dijeron absolutamente nada. Viajaban a Venezuela pagados por ese régimen dictatorial, decían que había una democracia. Guardaron silencio en relación a los de 10.000 muertos, 10.000 asesinados por el régimen de Maduro y el régimen de Chávez, cuando salían multitudinariamente la gente a las calles y pasaban estas motocicletas y ametrallaban a la gente que estaba saliendo a protestar de manera pacífica. Ahí guardaron silencio y ahora pretenden de la noche a la mañana que en una semana se restablezca la democracia, que la señora Corina Machado esté en la presidencia, claro, que todo funcione de manera suave, bonita. Es un nivel de fariseísmo e hipocresía muy grande, ¿no? Ahora, ¿por qué se da esta situación con los hermanos Rodríguez y con María Corina Machado? Uno podría esperar que finalmente interviene Donald Trump, interviene el gobierno de los Estados Unidos y, bueno, pasa al gobierno Edmundo González con María Corina Machado y se restablece lo que los ganadores de la elección de 2024, pero están ahorita con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez en el Parlamento. Pareciera que el chavismo todavía continúa. Hay un proceso de transición, evidentemente. Esto no ha sido una invasión, esto no ha sido al estilo de la intervención de Estados Unidos en Panamá, ¿no? Donde salió el régimen completamente y se estableció un reemplazo en un plazo relativamente corto. Aquí lo que ha sido la extracción quirúrgica de un señor, de un dictador, que es el señor Maduro. Y ahora viene un proceso de transición, porque la sociedad venezolana está penetrada por agentes cubanos, está penetrada por los rusos, por los chinos, por los iraníes, y entonces tiene que haber un proceso de transición ordenado. No se trata tampoco de generar una situación de vacío, de caos, de enfrentamientos, de violencia entre diferentes bandos, que es lo que se podría producir. Entonces yo creo que lo que Estados Unidos está tratando de hacer en conversación con este régimen es un proceso de transición más o menos ordenado, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretar las acciones de Donald Trump y del gobierno norteamericano, ¿no? Porque pareciera en un momento se habló y se criticó de parte de algunos medios en Estados Unidos que esto responde a la doctrina Monroe que está tratando de imponer Trump en América Latina, sí, frente al control, ¿no?, de los distintos países, sí, que estaban fuera de control, algunos, ¿no? Sí. Y pareciera que esto es una acción por tratar de remediar lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también algo que el Departamento de Justicia ha catalogado como, una vez más, la captura de un prófugo de la justicia norteamericana. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? ¿Trump está tratando de tomar o retomar el control de América Latina, tú crees? Mira, la doctrina Monroe, que fue implantada por el presidente Teddy Roosevelt, ¿no?, a inicio del siglo XX, que era la política de las cañoneras, se llamaba, ¿no?, el gunboat diplomacy, o sea, la política del garrote, ¿no? Claro. Eso generó que Estados Unidos a inicio del siglo XX interviniera en alrededor de 30 y tantas oportunidades, mandando efectivos militares, sobre todo al Caribe, a Centroamérica. ¿Por qué? Porque las potencias europeas en aquel entonces querían tener una influencia muy fuerte, muy grande en América, ¿no? Entonces, por ejemplo, los franceses querían controlar el canal de Panamá, los alemanes querían controlar el sistema ferroviario en México, los británicos apoyaron a Chile en la Guerra del Pacífico para apoderarse de Salitre contra el Perú. Entonces, frente a eso, se estableció la doctrina Monroe, que era América para los americanos, o sea, para detener a estas potencias imperialistas europeas de intervenir en América del Norte y del Sur y del Centro. Bueno, lo que hemos visto en los últimos años es que ciertos países, señaladamente el caso de Venezuela, han entregado la soberanía de sus países a otras potencias, al caso de China, al caso de Rusia, al caso de Irán, que es un país que promueve el terrorismo a nivel internacional. Entonces, frente a eso, América Latina lamentablemente ha caído también bajo la influencia de organizaciones criminales, transnacionales, promovidas por estas potencias que buscan desestabilizar. Pero como ellos los han catalogado, ¿no? El Tren de Aragua, el Cártel de los Soles, etcétera, ¿no? El narcotráfico internacional, el tema de la minería ilegal que destruye, en el caso peruano, cientos de miles de hectáreas de bosque prístino en La Pampa, en Madre de Dios. Y entonces, frente a eso, Estados Unidos evidentemente está asumiendo una posición de fuerza, pero todavía es muy temprano, desde mi punto de vista, pensar o anticipar que ese retorno de la doctrina Monroe
al hemisferio, ¿no? Me parece que todavía eso está por verse, ¿no? Ahora, el petróleo es inevitable mencionarlo, ¿no? Y lo que está ocurriendo con los buques que están interceptando y los anuncios que están dando por parte de los Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que su país está a punto de cerrar un acuerdo para tomar decenas de millones de barriles de petróleo venezolano y venderlos al mercado a precio de mercado y regular, de cierta forma, lo que está ocurriendo con este recurso estratégico, como ellos lo han dicho. O sea, hasta entre 30 y 50 millones, ¿no?, de barriles va a adquirir Estados Unidos de Venezuela. O sea, lo va a adquirir, lo va a vender a precio de mercado y luego va a establecer una relación comercial. Es un recurso estratégico para Estados Unidos. Mira, Estados Unidos es el principal productor de petróleo en el mundo. Sí. El que tiene las mayores reservas en el mundo de petróleo es Estados Unidos. De manera que Estados Unidos en este momento realmente no necesita ese petróleo, ¿no? Y con el precio del petróleo tan bajo en este momento tampoco es que sea un gran negocio para Estados Unidos. Esto es un tema de todo el petróleo que Venezuela había vendido a futuro a China. O sea, esta es una pugna entre Estados Unidos y China. Y entonces vamos a ver cómo se resuelve eso desde el punto de vista comercial. Pero evidentemente el peso del petróleo en este momento no es tanto un peso económico, sino básicamente geopolítico. Claro. Ahora, hablando de geopolítica, se plantea como una situación en América Latina, esta disyuntiva entre las potencias, ¿no? Quizá es el concepto de realpolitik, ¿no? Es China, es Rusia, es Estados Unidos, ¿con quién se para uno al costado, ¿no? Y en ese sentido creo que vale la pena profundizar un poco en la posición del gobierno peruano, ¿no? Debemos nosotros estar junto con todas estas políticas que se plantean por parte de Estados Unidos frente a Venezuela y frente al control de distintas cárteles de narcotráfico, terroristas, etcétera. O sea, tú has usado una palabra muy buena acá que es realpolitik, ¿no? O sea, nosotros vemos, por ejemplo, a la señora Delcy Rodríguez. La señora Delcy Rodríguez hasta la semana pasada era una chavista, se lanzaba unos discursos inflamados, antiimperialistas con los Estados Unidos, se llenaba la boca de esos discursos para, de alguna manera, disfrazar la situación de dictadura y violación de derechos humanos que había en Venezuela, y ahora es la principal colaboradora del presidente Trump. Hasta el día de ayer, el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, se llenaba la boca diciendo que Trump y que Estados Unidos, y lo primero que ha hecho ha sido agarrar el teléfono y llamarlo por teléfono para ponerse de acuerdo con él. Claro. Entonces, esa es la realpolitik, ¿no? Entonces, en ese concepto y en ese marco, el Perú, por supuesto, que tiene que hacer respetar la soberanía nacional, tiene que tener una política exterior de defensa de sus intereses, no de cualquier interés de otro país, sino de sus intereses. Y en este momento la prioridad del Perú es, primero, el tema de seguridad ciudadana, seguridad ciudadana que está vinculada al tema de las organizaciones criminales transnacionales, a la extorsión, al secuestro, al sicariato, que están vinculadas con también organizaciones criminales internacionales. Y en segundo lugar, todos los temas importantes que son para el Perú, el tema de la formalización, el tema de la infraestructura, y todo eso debe ser un componente también de la política exterior peruana. Precisamente sobre eso me gustaría entrar en materia con la coyuntura nacional, ¿no? Y lo que está pasando en el Perú, porque la inseguridad ciudadana es realmente, lo vemos aquí todos los días con las noticias, con los policiales que transmitimos, y es muy duro saber que quizá no hay un remedio para las extorsiones a nivel local, ¿no? Quizá necesitamos la ayuda de algún país extranjero para que finalmente se pueda remediar todos estos males que nos aquejan con respecto a las extorsiones, el sicariato, el narcotráfico, la delincuencia. ¿Cómo se puede hacer para finalmente ponerle el pare a la delincuencia y la inseguridad ciudadana? Mira, yo hace algunos años estuvo el presidente Barack Obama aquí en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos Barack Obama aquí en el Perú. En una conferencia de prensa yo le pregunté acerca de lo que iba a significar el primer gobierno de Trump. Y Barack Obama dijo, mira, Estados Unidos es como un portaaviones. No es una lancha con motor fuera de borda, es un portaaviones. Entonces, si para voltearlo a derecha, para voltearlo a la izquierda es muy difícil, es muy complicado, no es fácil. Tú estás viendo que no es cierto, que cuando hay decisión política, fíjate lo que está haciendo el presidente Trump en Estados Unidos. Cuando hay decisión política las cosas se pueden hacer muy rápido. Hay una agencia internacional tan importante como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que prácticamente la ha desactivado en cuestión de meses, ¿no? Y ahora lo que está haciendo en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, con toda la reforma que está haciendo. Ayer, por ejemplo, se ha retirado como de 30 organizaciones de las Naciones Unidas, de un plumazo. Entonces, para lo bueno, para lo mediano, para lo excelente, para lo malo, es cuestión de decisión política. Yo sí estoy convencido que en el caso peruano, para hacer frente a la extorsión, al sicariato y a los secuestros, con decisión política se puede dar un cambio de tuerca en relativamente poco tiempo. Pero para eso tienes que luchar contra la corrupción,
qué es el principal problema del Perú y qué es lo que explica todos los problemas de seguridad ciudadana también. ¿Dónde está la corrupción en la inseguridad ciudadana? ¿En la policía, quizá en el INPE? Claro, en el INPE, en la policía. Por eso que nosotros, por ejemplo, estamos planteando en el tema de política penitenciaria la privatización de las cámaras de seguridad, de la videovigilancia a la entrada de los penales y en el resto de los penales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de vigilar a los reos, pero sobre todo con el propósito de vigilar al personal del INPE. Porque todo lo que está ocurriendo dentro de las cárceles, que es la privatización de las cárceles en manos de los cabecillas de organizaciones criminales, no se explica sin la corrupción del INPE, ¿no? Y en el caso de la policía también hay problemas. Entonces eso es lo que tenemos que atacar en primer lugar. Darle todos los recursos, todo el apoyo, pero sobre todo también atacar de manera implacable y decidida el problema de la corrupción. Claro, ahora la minería ilegal se plantea como una arista también de la inseguridad ciudadana, porque al final repercute y vemos cosas como lo que ocurrió en Patás que terminan por un poco confundir el panorama, ¿no? ¿Qué se puede plantear para no necesariamente revertir la minería informal? Porque la informalidad siempre va a existir y la minería es un ámbito muy complejo, pero un poco para poder trabajar de forma, poner paños húmedos, ¿no? En lo que está pasando con la minería ilegal. Se habla de reinfo, se habla de la prolongación, se habla de distintas aristas que podrían ser la solución. Sí. ¿Qué se puede hacer en ese Yo creo que lo primero que hay que hacer es separar la paja del trigo. Una cosa es la minería criminal, o sea, la minería de Patás, que se meten en un socavón y que matan a otros mineros, esa es minería criminal. Luego está la minería ilegal, que es la minería aluvial, la minería que se da a lo largo de los ríos, que destruye los ríos, que deforesta los bosques. Luego está la minería informal a gran escala y la minería informal a pequeña escala, la minería informal artesanal, ancestral, que es el grueso de los mineros, es el 80% de los mineros están en la pequeña minería. A ellos hay que formalizarlos. Hay que sentarnos a la mesa con la Sociedad Nacional de Minería, con los mineros informales, el gobierno, y tenemos que llegar a un acuerdo. No es sostenible la situación en el Perú. Siendo el Perú un país minero, no es sostenible que miles de mineros artesanales estén fuera de la ley. Tenemos que formalizarlos. Pero a los mineros criminales, mafiosos, y a los mineros ilegales que destruyen los ríos, a ellos hay que aplicarles todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. Ahora, pasando a otro tema, ¿no? Estuvo aquí la semana pasada la ministra de Economía para hablar sobre Petroperú. Y a raíz de lo que ha ocurrido con Venezuela y con el petróleo y con las distintas voces que se han alzado por parte de la izquierda, se habla sobre la negativa a privatizar Petroperú. La ministra de Economía, Denise Miralles, está llevando a cabo un proceso de reorganización de la petrolera estatal para que puedan ingresar capitales privados de cierta forma, ¿no? Quizá de una forma mixta inicialmente y luego se va a ir avanzando, pero ¿es necesario privatizar Petroperú, tú crees? Mira, yo no quiero, tener el pecado de Adán, ¿no? Pero yo esto que están planteando ahora este gobierno, yo lo vengo diciendo ya hace más de 1 año y medio. O sea, el caso de Petroperú es un caso que tiene diferentes unidades de negocio. O sea, están los grifos, está el oleoducto, está el terminal de Bayóvar, de los fosfatos, está la refinería de Talara, están los grifos, ¿no? Y están los edificios. Entonces yo digo, los edificios, los centros sociales, recreación, el edificio de San Isidro, hay que privatizarlo. Es increíble la cantidad de bollerías que tienen los funcionarios de Perú, ¿no? Yo no sabía, no tenía el detalle, pero ayer hemos estado haciendo un reportaje para Contracorriente que ahora lo vamos a pasar en unos minutos. Y los clubes de descanso, los clubes de playa, la cantidad de sueldos que hay, todo lo que existe para beneficiar a los trabajadores de Petroperú. Y lo peor es que no se les exige a ellos ningún resultado. O sea, una cantidad de beneficios, de gollerías, es una vergüenza, encantos, ¿no? Por parte de la empresa, pero ellos no le dan nada a la empresa. Es una vergüenza. Es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Sedapal. En Sedapal, cuando un empleado de Sedapal se retira, hereda su puesto de trabajo para otra persona. O sea, los puestos se ha vuelto hereditario. O sea, yo me voy a jubilar y pongo a mi hijo, a mi sobrino en lugar mío. Siendo eso el Estado, es Sedapal, ¿no? Bueno, en el caso de Corpac también es otro caso escandaloso, en el caso de Petroperú lo mismo. Entonces, todos estos tenemos que privatizar, el edificio de San Isidro, los centros recreacionales, todo eso privatizar. En el tema de los grifos, los grifos se privatizaron en la época del presidente Fujimori y hubo un grupito de grifos que nadie quiso comprar. Entonces dijeron, bueno, entonces eso se va a quedar en manos de Petroperú para que regule el precio hacia la baja. Lo que ha hecho Petroperú es
agrandar esa red de grifos y embanderar un montón de grifos, como de 120 grifos. Y lo que hace Petroperú ahora es elevar el precio del petróleo y de la gasolina, porque se compran petróleo barato y lo venden caro en el Perú. Eso aquí tenemos que privatizar. En el caso de Bayóvar también hay que privatizar, el oleoducto también hay que privatizar, pero la refinería de Talara, que es lo más importante, hay que ser bien cuidadosos, ¿no? Yo estoy planteando una cláusula dorada, porque ya los chinos tienen Chancay, los chinos ya tienen el monopolio de la electricidad en Lima, y que los chinos se apoderen ahora de la refinería de Talara me parece que sería demasiado. Entonces el Estado tiene que reservarse una cláusula dorada para impedir que haya una situación de oligopolio o de monopolio en el Perú. Muy bien. La situación del Congreso ha generado bastante que hablar, sobre todo porque son los congresistas los que pareciera que se ganan a pulso un poco el rechazo de la población, ¿no? ¿Qué va a pasar con este nuevo quinquenio que se avecina, que tiene ahora 2 cámaras y que el Senado tiene un poder extraordinario, ¿no? Frente al presidente de la República, frente a la Cámara de Diputados? ¿Tú crees que existe un desbalance de poderes Totalmente, completamente. Mira, de acuerdo a la Constitución, el Perú es un sistema presidencialista. Y en los últimos 25 años nos hemos convertido en los hechos en un sistema parlamentarista. O sea, los presidentes cambian, los sacan, los meten presos y el Congreso hace lo que le da la gana y el Congreso no responde ante nadie. La única institución del Estado peruano que no está sometida al control concurrente de la Contraloría General de la República, ¿cuál es? El Congreso. Claro. Y entonces ellos han pasado de un presupuesto de 350 millones de soles a 1.250 millones de soles. Al final de año les sobra la plata y se la reparten en bonos, se mandan a comprar almuerzos por 80 soles por persona. O sea, hay un descontrol, ya no solamente metafórico, sino un descontrol literal. Por eso nosotros planteamos que el Congreso de la República tiene que estar sometido a la Contraloría General de la República. Claro, muy bien. Para cerrar, quería que nos puedas un poco esbozar, y me parece muy importante, tu postura frente a la izquierda, que en estos momentos se plantea recalcitrante frente a todas estas propuestas que se están dando y estos quizá acciones por parte del gobierno frente a la privatización de Petroperú, frente a los comunicados contra Venezuela. ¿Es esta una izquierda caviar? ¿Es una izquierda? ¿Cómo la definirías tú, esta izquierda a la que tú te vas a enfrentar en las próximas elecciones? Yo me enfrento directamente con la izquierda extremista. Para mí el problema es la izquierda extremista, la izquierda comunista. La izquierda que habla de refundación, la izquierda que habla de asamblea constituyente, la izquierda que quiere destruir la democracia en el Perú. Para mí esos son realmente los adversarios y entonces yo me voy a enfocar en ellos, ¿no? Y esa es la razón por la cual nosotros hemos decidido participar en política, ¿no? Para hacer frente a esa izquierda comunista que quiere que el Perú regrese a las tinieblas, al pozo negro de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Esos son los verdaderos adversarios. Y todos los demás, en la medida que respeten las reglas de juego y la democracia, me parece muy bien. Pero los verdaderos adversarios son ellos, ¿no? La izquierda comunista. Muy bien, para cerrar, solo quiero hacerte una pregunta corta. ¿Cómo ves el desempeño del presidente de la República, José Gerí? Bueno, yo creo que el presidente Gerí tiene 2 objetivos fundamentales, porque él es un presidente transitorio, él es un presidente provisional, entonces él tiene que asegurarse, en primer lugar, de hacer frente al tema de inseguridad ciudadana de la mejor manera, con todas las armas que él pueda tener, y en segundo lugar, asegurar un tránsito limpio, transparente, para que las elecciones del próximo año, o para que las elecciones de este año, sean elecciones libres y justas, ¿no? En la medida que él cumpla con esos 2 objetivos, su tarea va a estar bien cumplida. Muy bien, muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Te agradezco. Muchas gracias a ti por la invitación y por permitirme regresar otra vez a los antiguos estudios de Monitor, ¿no? Y ahora Huilas Televisión. Por supuesto, estamos seguros que vas a estar acá más seguido ahora que empieza la campaña electoral, porque tú ya empezaste campaña, ya empezó la campaña electoral. Sí, sí, claro. Para todas las listas de Sí Creo, ya están ustedes en modo campaña. Estamos en camino, sí. Muy bien, vamos a comprometerte entonces a que vengas a los debates que vamos a plantear más adelante. Excelente. Más adelante, son muy importantes. Muy bien, vamos con más información. Son las 7:46 de la mañana. El día de ayer estuvo José Antonio Kast reunido con el presidente de la República, José Gerí, y ha brindado declaraciones sobre la crisis migratoria posible ante la situación de Venezuela y distintos temas de inseguridad ciudadana. Vamos a ver de qué conversar. Le hemos señalado a los inmigrantes irregulares que les quedan en este día 63 días para dejar nuestro país y tener la posibilidad de volver
con todos sus papeles en regla. Nosotros lo que buscamos es orden para nuestra patria y para mantener el orden, si alguien quiere llegar, tiene que llegar por la puerta. Si entró por la ventana, que salga y vuelva a solicitar el ingreso como corresponde para que juntemos los antecedentes y veamos si tenemos las capacidades suficientes para poder recibirlo. ¿Eso ha generado crítica? Sí, pero también han cambiado las circunstancias. Cuando nosotros partimos con esta cuenta regresiva, decían que era imposible que un avión aterrizara en Venezuela. Y yo le dije al presidente Maduro, le quedan también los mismos 120 días. Me preguntaban, ¿y usted sabe algo? No, no sé nada, pero le digo que le quedan 120 días. Y antes de que se cumpliera ese plazo, el que ejercía ilegítimamente el poder en Venezuela fue arrestado por las imputaciones que se le hacen de narcotraficante y de otros delitos, y por haberse apropiado del poder que le correspondía. Bueno, yo espero que la transición que ocurra en Venezuela permita que ese obstáculo que algunos veían se solucione y los aviones sí puedan aterrizar, si que corresponde, en Venezuela. Muy bien, y dentro de la conversación que se dio el día de ayer entre el presidente de la República, José Gerí, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, se habló de una cooperación internacional, ¿no? De crear bloques políticos económicos para fortalecer Sudamérica como un continente. Y esto es bastante prudente, ¿no? Porque muchas de las cosas que ocurren aquí ocurren en los países vecinos y finalmente, si es que no pensamos de forma cooperativa, hay muchas cosas que no vamos a poder solucionar, muchos de los problemas más arraigados que no vamos a poder solucionar. Al respecto, distintos analistas han evaluado todas las propuestas que se han dado por parte de los dos mandatarios. Vamos a ver. La visita del presidente chileno, José Antonio Kast, revela un cambio en las reglas de juego de la región. Un nuevo bloque que busca combatir la criminalidad y encontrar nuevas oportunidades comerciales. El ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Juan Carlos Liendo, detalló la razón real por la que Kast tuvo su primera reunión diplomática del 2026 con el presidente José Gerí. El Perú no necesita a Chile para su economía, Chile sí necesita para el Perú. De la misma forma, un tema que involucra a ambas naciones es el corredor humanitario para aquellos venezolanos que deseen regresar a su país. Pero en el corto plazo es impracticable. Ecuador tiene cerradas sus fronteras. Colombia tiene cerradas sus fronteras con Venezuela. Brasil tiene alerta. La ola de migración alerta al Perú, que tiene un severo problema en el control de sus fronteras. Por eso venía el presidente chileno. El Perú tiene las puertas abiertas para los criminales porque no controla sus fronteras. Nuestras fronteras son abiertas. El sistema de defensa de control de fronteras no funciona porque ha colapsado. Finalmente, Juan Carlos Liendo dejó una reflexión importante tomando en cuenta el escenario político que se viene desarrollando en Sudamérica. Si el Perú elige representantes relacionados con el crimen, políticos oportunistas, vamos a ser los próximos en la lista de Estados Unidos. Somos un paraíso, ¿no?, para organizaciones criminales que van a moverse, que ahorita, por la presencia militar de Estados Unidos en esos países. El presidente José Antonio Kast ha mostrado su clara intención de sostener relaciones con países de gobiernos abiertamente de derecha, como Argentina, Paraguay y Bolivia. Vamos con una recomendación. Nos vamos al Carnaval de Río de Janeiro. Sí, porque Plaza Norte y Mall del Sur sortean un paquete doble con todos los gastos incluidos para ir a la fiesta más grande de Brasil este verano. Participe por cada 50 soles de compra hasta el 22 de enero. Este verano será o más bonito del mundo, gracias a Plaza Norte y Mall del Sur. Bien, y en el Congreso de la República se ha presentado una nueva propuesta para trabajar los temas del Reinfo. Así es, luego de la ampliación reciente que se ha dado hasta el 31 de diciembre del Reinfo, el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo, anunció que su despacho está trabajando una nueva propuesta legislativa en favor de la pequeña minería y la minería artesanal, conocido preliminarmente como Ley MAPE. El objetivo es ofrecer un marco definitivo que permitirá a los más de 30.000 mineros en proceso de formalización integrarse responsablemente a la economía nacional. El ministro aseguró que no se busca dejar el cargo al siguiente gobierno, sino que el camino está despejado ya con una propuesta seria y ejecutiva, ¿no? Es parte de las cosas que está planteando el gobierno antes de hacer el traspaso
de gobierno al próximo presidente de la República que sea electo en las elecciones de este 2026. Bueno, vamos con lo que está sucediendo en el Congreso. El tema de Petroperú ha llevado que tanto el presidente del Consejo de Ministros y varios otros titulares de las distintas carteras involucradas en Petroperú o para Petroperú sean citados al Parlamento. Hablan de una posible privatización. Los detractores o los críticos de esta reorganización que se ha anunciado mediante decreto por el Ejecutivo. Y el Congreso pretende recoger información técnica, regulatoria y laboral que permite evaluar, no con rigor, cuáles son los impactos de una eventual privatización. Como mencionábamos con Carlos Spa, han empezado ya las campañas de todos los candidatos para esta contienda electoral de abril y de junio, ¿no? Porque recordemos que hay una segunda vuelta y como está pintado el panorama, pareciera que va a estar bien reñido quiénes son los que pasan y quiénes son los que se quedan. Hemos conversado ahora con Carlos Spa y vamos a ver qué alternativa están tomando los candidatos para plantear sus campañas políticas. ¿Cuál es la forma más efectiva de captar a los electores? Considerando sobre todo que ahora hay mucho público juvenil que está pegado a las redes sociales y que van a tratar de encontrar a su candidato dependiendo de quiénes aparezca primero en TikTok. Vamos a ver cómo están las campañas presidenciales. Frente a cámaras, en sets de televisión, viajes y videojuegos. Así arrancan motores quienes buscan llegar a Palacio de Gobierno. Rafael López Aliaga se metió a la cancha electoral desde una consola de videojuegos. Está bacana. Puedes viciarme, ¿eh? Estos momentos no quedan en privado, son compartidos como parte de su campaña digital, demostrando que sabe trabajar en equipo. El general Williams usó un detrás de cámaras que lo muestra listo para una batalla política, junto a jóvenes a quienes los prepara para su próxima operación, salvar al Perú. Muchachos, en este reto necesitamos contar con ustedes, contar con su voluntad, con su compromiso, con su fuerza. Solamente así podremos rescatar al Perú de todos sus problemas. Quien no deja las cámaras y se mantiene fiel a su estilo es el periodista y ahora candidato presidencial por Si Creo, Carlos Spa. Se le ve en un set de televisión conduciendo su programa Notas de Ruta. Tampoco queremos una política que se reduce a insultos, a malas palabras, ni a contubernios por debajo de la mesa. Esa política lo único que busca es aprovecharse de la confianza del pueblo para medrar, para robar. Keiko Fujimori continúa recorriendo el país, entre viajes y conferencias. Seguir recorriendo el país, escuchar a los jóvenes, a familias, emprendedores. El Perú tiene una fuerza enorme con historias que deben ser contadas. Quien ha iniciado la campaña a la ofensiva es Fiorella Molinelli, la única que ataca directamente a la clase política y cuestiona duramente al Congreso. Tuvieron 5 años en el Congreso. ¿Dónde estuvo ese carácter? ¿Dónde estuvo esa valentía? Hablan de cambio, pero se dejaron aplastar por sus propios colegas. La campaña está en marcha y mientras algunos buscan conectar, otros confrontar. La batalla por el voto se verá en las urnas. Y este 2026 es un año electoral sin duda.
¿no? Si usted no lo recuerda, no solamente es la primera vuelta el 12 de abril, en junio es la segunda vuelta y en octubre ya se confirmó las elecciones regionales y municipales. La fecha es el 4 de octubre. Adicionalmente, este año tenemos también la elección de un nuevo fiscal de la Nación, de un nuevo presidente del Poder Judicial, entonces vamos a estar llenos de acontecimientos políticos, pero la elección de gobernadores regionales y municipales va a ser bastante importante, sobre todo porque ya empezaron a inscribirse los candidatos, ya empezaron a aumentar la lista de candidatos y la verdad es que sorprende, ¿no? Sorprende porque el aumento es bastante significativo, ¿no? ¿Qué está pasando en el Perú? Que todos quieren participar en política. Ahora, vamos a verlo. Con el calendario en mano y las reglas sobre la mesa, el país se prepara para una nueva carrera electoral. El presidente José Gerí confirmó la convocatoria de elecciones regionales y municipales, las cuales se llevarán a cabo este 4 de octubre, lo que significa un nuevo reto para la ciudadanía y la labor que se tiene para escoger a nuestros representantes. Evalúe bien las hojas de vida, porque en las hojas de vida podemos ver quiénes han sido sentenciados tanto en primera instancia como en segunda, por qué materias y, lo más importante, qué recursos tienen antes de ingresar a un sillón municipal o regional. Donde se estima la participación de casi 150 agrupaciones, conformadas por 54 partidos políticos y 95 movimientos regionales. La legislación electoral y en general la legislación no ha impedido que puedan pasar estas personas, y obviamente la autorregulación de los partidos políticos y movimientos regionales tampoco hace que esto pueda brindar una mejor oferta al ciudadano. Para el miembro de la Asociación de Derecho Electoral y Municipal, Víctor Almícar, las actuales reformas electorales no han ayudado a reducir esta cantidad. Con estos 4 o 5 años que han habido reformas, se ha ido debilitando un poco los movimientos regionales hasta casi el punto de desaparecer. Y que estos cambios no han podido evitar casos como el de Ciro Castillo, Ulises Villegas y Fernando Velasco, autoridades que se encuentran en la clandestinidad y revocados de su cargo por irregularidades en su gestión. Entre lo que quiere la ciudadanía, que no participen los mismos corruptos de siempre, los que han sido sentenciados y demás, pero por otro lado tenemos las normas electorales que facilitan de una u otra forma el filtrado. De igual manera, el Jurado Nacional de Elecciones definió los nuevos reglamentos para el número de regidores municipales. Lo que tenemos que hacer es tratar de respetar los porcentajes. No olvidemos que existe, como les mencioné, un 15%, por ejemplo, de representantes de comunidades nativas, un 20% de porcentaje de personas menores de 29 años. En ese sentido, las autoridades varían de número en cada provincia y distrito. Una municipalidad que tiene 11 regidores establecidas por ley, lo que tiene que hacer el jurado es establecer un número superior, que es el número 12. ¿Para qué? Para que el número 12 te pueda dar, en el caso de paridad, 6 hombres, 6 mujeres. De esta manera, el país se encamina hacia un nuevo escenario político, donde el voto ciudadano será clave para definir el rumbo regional y distrital de los próximos años. Muy bien, y en el Perú nunca se ha escogido en una elección presidencial a una mujer para que sea presidenta de la República. Dina Boluarte asumió el mandato por ser vicepresidenta de la fórmula presidencial de Perú Libre, pero nunca se ha escogido en una segunda vuelta a una mujer para que asuma el cargo más importante de la República. ¿Qué está pasando con el electorado peruano, ¿no? En este sentido? De las 30 y tantas opciones que tenemos hoy en día inscritas, ya pasadas el proceso de tachas, solo 4 candidatas son mujeres. Vamos a ver a qué se debe toda esta situación. La participación de las mujeres en la política peruana y en general latinoamericana siempre se vio relegada o en deuda frente al auge de los varones. Necesitamos mucho más del gran aporte de las mujeres en la política para apuntar al desarrollo y al gran salto del Perú. Así que el psicólogo social Manuel Sarabia describe el nuevo panorama. Pero el porcentaje sigue siendo pues significativamente menor, ¿no? Estamos hablando del 11% de los candidatos son mujeres, ¿no? Y esto obedece desde el punto de vista de la psicología social a aspectos más socioculturales, ¿no? Sin embargo, Sarabia advierte que los votantes no deberían despreciar u obviar el factor del género de cara a abril.
ya que todas las planchas presidenciales tienen por lo menos a una política dispuesta a tomar el poder como vicepresidente. Sarabia recuerda que en nuestra región, mayormente la izquierda ha regalado candidatas, políticas que llegaron al poder para bien o para mal. Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina o Michelle Bachelet en Chile. Está claro que la derecha o la esfera liberal no ha apostado lo suficiente para romper la tradición y las taras. Yo creo que tanto izquierdas como derechas como centros deberían tener muchas más candidatas mujeres, ¿no? Y no ver esta diferencia abrumadora estadísticamente hablando, ¿no? Como psicólogo social, Sarabia viene estudiando por décadas que en miles de mujeres jóvenes muy exitosas se impone el miedo o la duda de participar en política por la corrupción histórica que destruye biografías y conciencias. Este efecto de los presidentes presos, ¿no? O sea, eso también sin duda desanima a muchas personas que a lo mejor quisieran entrar en política, pero a lo mejor están desanimándose por ver estas consecuencias, ¿no? Sarabia también observa que las políticas han sufrido duros reveses por el look y los lujos que las rodean. Pero en realidad un líder necesita no solamente las competencias duras, sino es una persona que tiene que tener autocontrol, capacidad de negociación, capacidad para conectar con los demás. El problema del liderazgo que tenemos en nuestro país es que no hay una verdadera conexión con el pueblo. El liderazgo de una gran política incluye muchas habilidades blandas. La única alcaldesa de Lima y la única presidente del Perú decepcionaron a millones de ciudadanos. Es comprensible el escepticismo, pero Sarabia pide a las valientes peruanas jamás rendirse. Solo queda actuar y arriesgar si queremos un futuro distinto. Bien, el proceso de tachas está dando bastante de qué hablar. Hay tachas que caen, que se declaran infundadas y hay otras que se han declarado fundadas. Vamos a ver qué está ocurriendo en los casos de Avanza País, de Renovación Popular y de otras agrupaciones políticas de cara a las elecciones de este año. Se quedó fuera de carrera. El Jurado Electoral Especial de Maynas declaró fundada la tacha contra la candidatura a la Cámara de Diputados de Ana Segarra, parlamentaria de Somos Perú, quien se quedará con las ganas de conseguir la ansiada reelección por tener una condena vigente. Recordemos que la compañera de bancada de José Gerí fue sentenciada por omitir consignar otra condena en su hoja de vida, cuando postuló en las elecciones del año 2018. Otro que tiene problemas es José Williams, y es que días después de que se interpusiera un recurso de tacha contra el candidato presidencial de Avanza País, el secretario del partido, Armando Barrantes, admitió que hubo un error de digitación respecto a los ingresos declarados en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Barrantes responsabilizó del error al encargado de ingresar los datos. Sin embargo, señaló que la normativa electoral permite subsanar este tipo de equivocaciones y que el partido ya inició el trámite para corregir la información ante el jurado. Por otro lado, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro rechazó las dos tachas presentadas contra la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, concluyendo que no se acreditó una vulneración a la normativa electoral ni a los principios de democracia interna durante las elecciones primarias de Renovación Popular. Finalmente, una integrante del Comité Ejecutivo Nacional del partido Un Camino Diferente presentó una solicitud para inhabilitar la fórmula presidencial de la mencionada agrupación por las sentencias recaídas contra el candidato a la primera vicepresidencia, Arturo Fernández Bazán, quien se encuentra prófugo de la justicia en Argentina. El polémico exalcalde de Trujillo tiene dos sentencias vigentes, la primera por difamación y la segunda con orden de internamiento en un penal. Muy bien, y Carlos Álvarez ha anunciado finalmente su retiro de la comedia y del espacio humorístico para dedicarse a la política de lleno, así como lo oye. Él ha confirmado que realizará un último espectáculo en vivo titulado Un Comercial y Regreso, el sábado 10 de enero en la estación de Barranco. Así se marca entonces el inicio de lo que él mismo ha definido como la despedida de su carrera artística para pasar a la política nacional. Una decisión que ha tomado después de premeditarlo muchísimo, ¿no? Recordemos que se estuvo conversando la posibilidad de que él sea candidato en otros procesos electorales, sin embargo, ya la decisión está tomada y ha decidido que esta será la fecha de su retiro de la comedia, el día 10 de enero en la estación
de Barranco. Bien, y en esa misma línea vamos con el segmento de Conozca a su candidato. ¿Quién es Carlos Álvarez? Vamos a ver. Carlos Álvarez cierra el telón a más de 3 décadas dedicadas a la comedia para emprender su carrera electoral. El actor y cómico en más de una ocasión expresó su hartazgo contra las autoridades, una de las principales motivaciones para querer aspirar a llegar a Palacio de Gobierno. En el último tiempo, a la vacada expresidente Dina Boluarte le dedicó diversos sketches con críticas contundentes en cuanto a su gestión como mandataria. Álvarez Loaiza, en su etapa como comediante, obtuvo diversos reconocimientos, como ser considerado mejor humorista nacional. También fue condecorado con una medalla cívica por la Municipalidad de Jesús María por su constante labor social. El humorista fue elegido por el partido político País para Todos como su candidato presidencial. Entre sus propuestas en materia de seguridad ciudadana, planteó la aplicación de sanciones extremadamente severas, como fusilar a delincuentes extranjeros que asesinen a ciudadanos peruanos. Carlos Álvarez Loaiza hace un giro de 180 grados y pasa del humor a la política, poniendo en marcha su plan para llegar a Palacio de Gobierno. Es una obligación estar todos el 10 de enero en la estación de Barranco para despedir a una leyenda del humor nacional, ¿no? Todos los personajes que nos ha dado Carlos Álvarez. Pero vamos ahora con Albina, porque ya está en nuestros estudios el congresista José Cueto. Muy bien, gracias Alfonso, y ya lo anunciabas, gracias por estar con nosotros, congresista. Gracias a ti, bueno, él postula a la reelección, pero esta vez va para el Senado y por Renovación Popular. ¿Cómo le va, congresista y también comandante en su momento general de la Marina, jefe del Comando Conjunto? ¿Qué tal? Bien, bien, muchas gracias por la invitación, ¿no? Acá a tus órdenes. Bueno, en principio usted quería empezar por algo, una declaración que usted había dado. Ha faltado mano dura contra la minería ilegal, dice, ¿no? Entonces, pero hay muchos de sus colegas en el Congreso que han votado a favor, ¿no? Sí. Entonces, esta ampliación del Reinfo famoso, ¿no? Claro, ¿son cómplices entonces de la minería ilegal? Mira, lo que sucede es que la minería ilegal nos ha venido golpeando desde que se creó, ¿no? Hace ya más de 10, 12 años, y ha servido como le ha dado un permiso a esta ilegalidad generada, sobre todo en los ríos, ¿no? La minería ilegal, solo para la ilegal, está básicamente centrada en los ríos, que no es solamente el desastre que ustedes lo han manifestado también en reportajes en el ámbito de La Pampa, Madre de Dios, toda esa zona es realmente un desastre. Nosotros tenemos, y lo ha dicho Rafael varias veces, un plan para entrar ahí, y hay que entrar con mano dura, hay que cerrar eso, porque no es solamente el tema de ir y volar algunas cacharreras, sino el tema social es fuerte ahí. ¿A quién le corresponde poner mano dura contra la minería ilegal? El Ejecutivo. El Ejecutivo. Siempre es el Ejecutivo. Tratan de echarle la culpa al Congreso siempre. El Congreso hace leyes, en este caso, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo con la ampliación del Reinfo, por el tema de la minería ilegal, no por la formalización que debe haber y que ojalá se logre en este año nuevamente ampliado. ¿Ampliar el Reinfo es fomentar la ilegalidad? Por lo menos es mantenerla, porque hay muchos ilegales, y repito, en la minería de aluvión, que lo único que está haciendo es destruir todo el ecosistema, incluido muertes de personas que se alimentan de la biodiversidad que tenemos en estas zonas. No es solamente ahí, Tumayo, y se va, Uno, lo que pasa es que la zona de frontera con Ecuador, ¿no? Pero es que es lógico. Ahora, usted dice que le toca al Ejecutivo poner esta mano dura. ¿Qué debería hacer que no está haciendo el presidente Geri? Mira, hay varias acciones, nosotros lo estamos trabajando con el plan que está haciendo Rafael, que ya está bastante articulado, pero te voy a dar 2, 3 puntos nada más. Primero, todos sabemos que esta minería se alimenta, por algo es ilegal, con elementos llamados fiscalizados. Así como el combustible y algunas cosas son para la droga, para la minería básicamente es el mercurio. ¿Y de dónde viene? Mucho viene de la zona de Bolivia y algunas por mar. Se sabe, ahí tú tienes que bloquear eso, bloquear a todo costo eso, uno, para dejarlo.
cerrar el combustible que entra, porque cómo se alimentan las dragas, con combustible. O sea, esas son acciones que tienes que hacerla sin ningún tipo de miramiento, por ahí. Y después entrar con la Fuerza Armada y con toda la capacidad que tiene el Estado para poder bloquear y dejar que esto siga avanzando. Ahora, sus colegas que han votado a favor de la ampliación, ¿lo hacen porque realmente tienen la intención de que se formalicen los que están en proceso? ¿O qué hay detrás? Usted está en el Congreso, usted ha estado en algún momento en la Comisión de Energía y Minas. ¿Qué hay detrás de estos congresistas? Siempre la bandera es social, ¿no? La gente que está ahí, que cómo le vamos a quitar, que tiene su sustento, lo cual en parte es verdad. Pero bajo esa óptica, entonces tendríamos que todo el país hacerlo ilegal de alguna manera, porque el sustento también viene por el narcotráfico, por el trata de personas. Entonces, tú tienes que cortar esto y darle una salida a toda esa gente. ¿Pero que por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen de alguna manera? Porque hay muchos intereses, pues, Sabina. ¿Cuáles son estos intereses? Económicos, básicamente. ¿Quiere decir que la minería ilegal está financiando a algunos congresistas o ha financiado a algunos congresistas? Se han detectado, ¿no?, con algunos análisis de inteligencia, que hay dinero, no de muy buena procedencia, no solo de la minería ilegal, que de alguna manera han aportado, pero lo hacen pues, no directamente. O sea, yo, minería ilegal, no voy y te digo, toma, mira, te doy $1.000 o $100.000 para tu campaña. No es así. Lo hacen a través de varios canales. Esa es una chamba que tienen que hacer, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera, estas fiscalías de la lucha contra el ¿Y estos robo. informes de qué años son? Todos los años hay, Albina. Todos los años. ¿Usted los ha visto? Algunos los he visto. Ajá. Lo que sucede es que, como dicen los fiscales, tú tienes que darle la prueba. Oye, conseguir la prueba. Y es bien difícil lograrlo. O sea, yo sé que de repente te están dando dinero, pero no tengo la prueba material, que es lo que normalmente buscan los fiscales. Entonces, pero usted cuando está en el hemiciclo, en el Congreso, sabe qué congresistas están siendo financiados o han recibido plata de la minería ilegal. Sé de algunos. Ajá. El tema es la prueba, como siempre. Por lo tanto, es difícil salir acá al aire y decir, ya, yo sé que Juan Pérez, Marlene, son financiados por el narcotráfico o por la minería ilegal. Y estos congresistas, por lo menos, no se puede mencionar de qué ideologías son, de qué bancadas son. La gran mayoría son del lado de la izquierda. La gran mayoría. Hay de todo, porque tampoco es dejar de lado también los que estamos, digamos, del otro lado de la vereda. Hay también sospechas, pero el tema es justamente las pruebas, ¿no? Los reportajes periodísticos sí algunas veces los han echado, ¿no?, con nombre, pero cuando llegan estas denuncias periodísticas a la Fiscalía y se trata de buscar las pruebas, ese es el tema, pues, ¿no? Ahora, no avanza. En un eventual gobierno de Renovación Popular, usted me mencionaba que una de las acciones sería tener que bloquear justamente esas zonas que dan para el tránsito o el traslado que te alimentan la minería ilegal. ¿Qué otra acción se debería tomar? Porque más de uno se pregunta, ¿por qué, por ejemplo, si tenemos las Fuerzas Armadas, la policía, por qué no son más fuertes Te lo voy a poner acá con un ejemplo, un hecho real. Cuando hace ya más de 10 años, 15 años, empezó a surgir estos problemas en la zona de La Pampa, que es una zona emblemática de la minería ilegal de aluvión, se armó un operativo fuerte, grande. Fuimos con un montón de personal, tanto de la policía, fiscales, de todo. Y se paró esto acá. Se empezó a destruir las dragas, se empezó a controlar para que no siga avanzando. Correcto. Pero eso tú lo mantienes y lo tienes que sostener en el tiempo. Porque si no, es flor de un día. ¿Qué ha sucedido? Que con el tiempo, el pasar de los años, ya no te dan el presupuesto, la gente no se puede quedar ahí. Tú dejas a una persona, mira lo que está pasando en Patás, que todos los días, de alguna manera, desde que hemos entrado, la Fuerza Armada, ¿no?, ahí tiene que haber un sistema rotativo, porque si no, la minería ilegal tiene dinero. Claro, para corromper. Yo no acepto, por ejemplo, que un país como el Perú, que tiene recursos, se deje vencer por mucho dinero que tenga la minería ilegal. Pero cuando hay dinero, hay corrupción. Si tú le retiras ese dinero, ese sostenimiento logístico en general, a esta zona y se va decayendo,
Es lo que ha pasado, por ejemplo, en La Pampa. Vuelvo a ese ejemplo, esto sigue creciendo. César Acuña, que tiene su partido, que básicamente está en el norte, que tiene que ver con Patadas, que es donde van apareciendo muertos, justamente producto de la minería ilegal. César Acuña, como presidente, ¿va a poder luchar contra este flagelo de la minería ilegal? Si ahora es gobernador regional y parece que no lo hace. No ha podido hacer nada con el mismo Trujillo, que es una de las ciudades también tan azotadas como Lima, y tire a patas ahí. Yo dudo mucho que pueda hacerlo en el país, y menos en las zonas donde están siendo cada vez más llenas de esta minería ilegal y todas estas mafias organizadas del crimen organizado, no valga la redundancia. Yo personalmente lo dudo. Ahora, pero el partido de César Acuña no ha podido o no ha querido. Como dicen algunos, ¿no? Ambas dos. Ambas dos, porque acaba de decir que él no lee. Me imagino que le llegan de alguna manera información tampoco. A todos les debería llegar, y ahora a los candidatos a la presidencia les debería llegar reportes que todos los días, yo los leo todos los días, ¿no? Se sabe de las actividades, tanto de la minería ilegal, en diferentes zonas del país. Eso lo tiene el Ejecutivo, como lo tengo yo, lo tiene el Ejecutivo diariamente para poder tomar decisiones. Usted es una persona que lee mucho, pero ¿ha escuchado a César Acuña que dice que no lee? Sí. Bueno, le han sacado también que no solo no lee, no sabe muchas cosas que como ingeniero químico debería saber. Pero él ha dicho que no lee, que no tiene tiempo. ¿Qué sensación le deja a usted? Estará viajando mucho, pues. Pero en los viajes uno aprovecha para leer, justamente esos son los espacios. Bueno, como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. No dice que no lee, bueno, yo sí le creo, no debe leer. No debe leer, pero quiere ser presidente. No creo que... ¿Se sentiría usted representado por un presidente como César Acuña? No, para nada, para nada. Para nada. Primero, tiene que tener la capacidad de decisión y tiene que tener los pantalones bien puestos para tomar decisiones que a mucha gente no les va a gustar. Ahora, una de las decisiones más importantes, y de acuerdo también a encuestas, está en que la población necesita seguridad. Sí. ¿No? Hablábamos de la minería, quiero hablar con usted sobre lo que viene sucediendo con las extorsiones, ¿no? Continúan atacando a las empresas de transporte, continúan amenazando a los emprendedores, empresarios. Es decir, la inseguridad desbordada. ¿Ha fracasado la estrategia del gobierno de José Gerí? Es que realmente, lo escuché la semana pasada, creo, diciendo que la primera semana de enero iba a mostrar la estrategia que están armando, ¿no? Todavía no la muestran. El resultado está en que siguen habiendo asesinatos. Ahora mismo, esta semana han habido varios, y siempre contra todos los transportistas, ¿no? Mira, nuevamente, acá si tú no tomas decisiones radicales, esto no va a parar. Porque no es que haya un grupo, ¿no? Porque trata de compararnos con cuando luchamos contra el terrorismo, que lo teníamos centralizado y sabíamos quiénes eran nuestros enemigos, a pesar de que estábamos camuflados desde la aprobación. Acá el tema es que está demasiado diluido. Acá cualquier muchacho, equivocadamente, con 3, 4 amigos, se junta, agarra un celular, saben de una empresa que está por su barrio y empiezan a extorsionarlos, y si no pasan en moto y los matan. No, ahora son varias organizaciones las que organizan a uno mismo, ¿no? Sí, todos los días la policía captura a estas bandas. Eso es lo que le iba a preguntar. Todos los días, pero ¿qué pasa? Y acá es un tema que, como vuelvo a repetir, es parte de decisión. Decisión no solamente para decir voy a hacer esto, sino para ejecutarlo. Pero lo vemos a Gerí yendo a los penales, hay capturas todos los días. Mira. Acaban de ampliar el estado de emergencia. ¿Cuántos estados de emergencia más vamos a ampliar? El presidente dice los que sean necesarios. Mira, estamos viviendo permanentemente un estado de emergencia que la población no siente que haya una diferencia real. Porque igual siguen habiendo las extorsiones, igual siguen haciendo los muertos. Repito, decisión, ¿por qué? Porque tú necesitas solamente tener dos grandes cosas. Primero, cuando tomas una decisión, olvídate de los medios, la publicidad, el show, eso no vende más que para los medios. Tú tienes que entrar a gobernar, esto para los que están postulando a la presidencia, para mostrar resultados, no para tomarte las fotos, mostrar resultados, con fondos. ¿Gerí está gobernando para la foto? En mi opinión, sí. Lo que tiene que hacerse es no solamente decir, ya, yo voy a comprar esto, no, tú tienes que comprar. Hay equipos en el mundo para permitirle a la policía que pueda tener en tiempo casi real, en 1 o 2 días,
o en 15 días que estamos pidiendo también que se amplíe el tiempo de detención, no 3 días que no da el tiempo, pero tienes que darle las herramientas a estas unidades de investigación, laboratorios criminalísticos. Tú capturas a un sicario, lo capturas, después de haberlo perseguido, lo capturas, le agarras el celular para ver de dónde, todo lo que ha hecho, y no hay pero demora meses. Y si demora meses, el fiscal obviamente tiene una limitación para ello. Existe la tecnología. Hoy los algoritmos te permiten hacer eso prácticamente en tiempo real. Cuesta. Ahí viene el tema de decisiones. Ahí viene el tema que si yo tengo que tomar la decisión, yo mando comprar esto, o sea, a Israel, sea a Estados Unidos, que son los que más tienen estos equipos, y los compras. Y te tienes que, sacarás una norma pues para evitar la ley de contratación del Estado, todo que siempre es una lectura que desgraciadamente para estas emergencias no sirve. Ahora, pero si José Gerí está gobernando para la foto, ¿por qué tiene alta aprobación? Bueno, después de la aprobación de la ciudadana Dina Boluarte era fácil de hacer, ¿no? Quizás usted pudo ser. Pudo, pero prefiero no hablar de eso. Prefiero no hablar de eso. Claro, era uno de los voceados. ¿Está desaprovechando la oportunidad que le ha dado el Congreso, que le dio el país? Yo creo que José Gerí tiene que centrarse más en actuar, no yendo a la comisaría, actuar. Actuar significa decirle al Ministerio de Economía, Proinversión, a todos estos, vamos a comprar todos estos equipos que hayan y se los vamos a dar ya. Si eso demora un mes en llegar, en un mes, y arranca a hacer la labor contra la criminalidad. La policía sabe dónde están los principales crímenes. Sí, claro, lo sabe. Pero ¿qué haces tú capturándolos si a los pocos días, por estos problemas que te estoy contando, están nuevamente paseándose por ahí y encima buscando a quién los ha delatado para matarlos? Ahora, congresista, una pregunta final. ¿Cuál es su caballito de campaña? Porque usted ya es congresista. Sí. Usted va a postular al Senado. De llegar al Senado, ¿qué es lo primero que va a hacer? Mira, ¿o va a proponer? Yo voy a seguir luchando para, y aunque suene mal, para que todo el personal militar y policial no sea considerado todavía por mucha gente, desgraciadamente, como un ciudadano de segunda categoría. Eso nos ha pasado después de la lucha del terrorismo. Ha venido toda una batalla cultural en contra no solamente del ámbito educacional, en el ámbito cultural, sino principalmente contra las Fuerzas Armadas. Y ahí tenemos todo lo que ha sucedido y sigue sucediendo. Tenemos jueces, fiscales. El otro día, con mucha pena, he escuchado a la señora Tello y prácticamente, entre comillas, diciendo no importa lo que ha hecho el TC, prácticamente no cumplan con la ley. Y es una ley constitucional, eso a mí me da... por eso que también hay que reformar todo el sistema de justicia en el país. Yo me voy a abocar a eso. Fuerza Armada, Policía, porque es el ámbito que yo más o menos conozco, es seguridad. Eso es lo que voy a enfocarme. Muy bien, usted entonces está siguiendo o sugiriendo, si no elaborando, el plan en materia de seguridad ciudadana de Renovación Estamos Popular. apoyando, ellos ya lo tienen armado, estamos trabajando con ellos, ¿no? Para dar algunos aportes para el plan de Rafael. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Estamos atentos a la campaña de Renovación Popular. Hacemos una pausa, son las 8:25, regresamos con más.